Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, por sintonizarnos en sus dispositivos. Esta ocasión les presentamos una serie de relatos variados, desde aquellos que suceden en carretera hasta de seres que parecen salir de otra dimensión. Antes queremos agradecerles por las historias que nos están haciendo llegar. Mil gracias por su apoyo. De ello depende totalmente este canal. Y si tú aún no mandas esa vivencia extraña, ese acontecimiento que no puedes explicar, no dudes en hacerlo. Lo puedes enviar al correo amplitudparanormal@gmail.com. También puedes escribirme o mandarme una nota de voz por Telegram o pedirme mi WhatsApp si te es más fácil. En la descripción del video encuentras los medios de contacto. Agradecemos a Tony Flores, a Pablo Ari y a Guadalupe Rodríguez, quienes son miembros patrocinadores del canal. Gracias también a Fernando Quiroz y a Spartan por sus donaciones. Y a todos ustedes por ver el video, por dejarnos ese me gusta o ese comentario. Mil gracias. Es momento de pasar a los relatos. Por favor, pónganse cómodos, acerquen ese café, ese té, esa merienda y disfruten de la señal de Amplitud Paranormal. Hola, me llamo Francisco, soy de México pero vivo en los Estados Unidos. Actualmente radico en Nueva Orleans, pero lo que les quiero contar hoy sucedió cuando vivía en Memphis. Allá compartía casa con otros latinos, todos trabajábamos en la construcción. Y lo raro, la razón por la cual te mando esta historia, no es por algo que sucediera con nosotros, sino con el vecino. Cuando llegamos a vivir ahí, creímos que no había nadie en la casa contigua, ya que estaba muy descuidada. La pintura, el césped alto, hojas secas por todos lados, la cerca en mal estado y unos botes de basura que nunca los movían. Pero a los pocos días vimos un poco de luz dentro de esa casa, muy tenue, pero era claro que había alguien dentro. Luego, con el pasar de las semanas, notamos un poco de movimiento. Y por movimiento solo me refiero a que los botes de basura estaban llenos. Y eso fue todo. Nada más que nos hiciera pensar que esa casa estaba habitada. Cierta ocasión, uno de los compañeros amaneció enfermo y no pudo ir a trabajar. En la tarde, cuando llegamos, nos contó que había visto al vecino, pero que era muy extraño. Salí a buscar algo de beber cerca del mediodía. Cuando cerraba la puerta, me di cuenta de que el vecino estaba afuera. Me sorprendí. Dentro de mí dije, vaya, por fin lo conocemos. Esta persona apenas escuchó el ruido que hice y volteó a verme. Es alto, como de 1,90 o 2 metros, esbelto. Usaba una chamarra que le cubría la cabeza, pero pude ver su rostro. Al momento que nos contaba esto, recorría la cortina para asomarse por la ventana. Creo que estaba usando una máscara. No sé, fue muy extraño, bizarro por decir poco. Ambos nos quedamos mirando, le di los buenos días y puse la llave en la cerradura. No me contestó. Al 3 segundos que volteé, él ya no estaba, lo cual también es raro. No pudo haber solo desaparecido o entrar a su casa o correr sin hacer sonido alguno. Desde esa vez empezamos a prestar atención a la casa de al lado, pero nunca logramos ver nada. Y cuando por fin estábamos por dejar ese tema en el olvido, pasó lo siguiente y lo que nos hizo pensar miles de teorías. Una tarde, uno de los compañeros nos habló que fuéramos a la ventana. Por la manera en que lo hizo, todos nos apresuramos. Frente a la casa del vecino, se estacionaron 2 camionetas. Sabrán que cuando uno está sin documentos por estos rumbos, siempre anda alerta. Siempre con el pendiente de que te vayan a levantar y que te manden de regreso, o peor aún, que te quedes preso por estos rumbos. La verdad nos espantamos, creímos que habían ido por nosotros. Pero pronto ese susto se convirtió en asombro. De los vehículos bajaron 4 sujetos, vestidos como agentes, no con trajes, sino con ropa tipo de asalto. Se acercaron a la puerta del vecino
y la abrieron sin el mayor esfuerzo. Todo esto que te cuento ocurría en completa calma, sin hacer ruido, sin encender sirenas, sin luces, sin escándalo. Entraron y en menos de un minuto salieron. El vecino iba con ellos. No lo llevaban esposado como pudieran imaginarse, o forcejeando. El vecino caminaba por su propio pie y por su propia voluntad. Solo que iba cubierto de la cabeza con una manta. Eso es todo. No supimos quiénes eran los tipos de las camionetas, que por cierto no estaban rotuladas, ni tenían símbolos ni escudos, así como tampoco tenía ningún estampado la ropa que usaban. Mucho menos supimos quién o qué era el vecino. Esto se lo hemos contado a varias personas de por acá y nos dicen que acá en Estados Unidos ocurren cosas bien raras. Otros dicen que eso, por lo que fueron, no era una persona, o al menos no como las que acostumbramos a conocer. Otros más dicen, y esto es lo que se me hace más creíble, es que pudo haberse tratado de un criminal, ya sea algo de computadoras o relacionado con cualquier actividad ilícita. Pero antes de despedirme, les voy a dar un detalle más para sus teorías. Cuando mi compañero de casa vio al vecino, ese día que se quedó en casa enfermo, dijo que éste parecía tener la cara, y cito, derretida. No sé, ¿qué opinan ustedes, amigos? ¿Qué era ese tipo? ¿Y quiénes eran los que fueron por él? Buenas noches. No me gusta trabajar en días festivos, especialmente en Navidad y en fin de año. Hola Mel, hola a todos en el canal. Me llamo René y soy trailero. Me gusta mucho lo que hago, conocer caminos nuevos o hasta el hecho de recorrer los mismos de siempre. Eso me gusta, moverme de un lado a otro. El tráiler extrañamente me da tranquilidad. No sé cómo explicarlo, pero también me ayuda a pensar mejor. Hoy quiero contarles algo que me ocurrió en 2019. Yo, al igual que muchos, solo quería trabajar. Trabajar y trabajar y trabajar. Ganar más, tener más dinero, darle una mejor vida a mi familia. Por eso agarraba esos viajes que salían de imprevisto, esos que nadie los quería hacer, sin importar la fecha. Si había que trabajar en días donde nadie más quería hacerlo, para mí era mejor. Eran más ingresos. Esto que te voy a contar ocurrió en vísperas de Año Nuevo, cuando venía de Tuxpan. Entrando a la sierra me encontré con neblina. No era la primera vez que tomaba esa ruta, ya había pasado en infinidad de ocasiones. Pero esa vez había algo diferente en la neblina, en la carretera. Es que ni parecía niebla. Era, no sé, era como otra cosa. De repente dejé de reconocer el camino. No sabía en dónde estaba. No puede ser que me haya desviado, dije al momento en que me quitaba la gorra y la aventaba en el asiento del copiloto. Se los juro, amigos. Fue como si hubieran agarrado mi camión y lo hubieran puesto en otro lado, en otro estado, en otra carretera o en otro mundo. Y la neblina se empezó a hacer más y más densa. Entre más avanzaba, más espesa se volvía. No era normal. Reduje la velocidad a lo mínimo, encendí mis intermitentes. Apenas si podía ver la carretera. No podía seguir así. De inmediato perdí toda visibilidad. Ya no veía ni el asfalto ni las rayas. Me detuve. Dudé si bajarme o no. ¿Qué podría hacer? No me bajé.
Entonces empecé a poner atención frente a mi tráiler. Algo se movía en la neblina. Entrecerré los ojos tratando de ver mejor. Había unas figuras atravesando la carretera, como personas caminando. Eran varias, muchas diría yo. Era como una peregrinación. Avanzaban lentamente, sin detenerse, todos al mismo paso, lento, uniforme. Todo esto sucedió en apenas unos 2 o 3 minutos, y cuando esas figuras terminaron de cruzar, la neblina comenzó a disiparse. Pude ver la carretera de nuevo. Sin pensar puse en marcha mi camión y avancé. Lo hice muy lento, y a cada metro que avanzaba, la neblina desaparecía, se hacía más ligera. De verdad que he llegado a pensar, y aunque se escuche muy descabellado, ¿habré cruzado por unos instantes a otra dimensión? ¿O me habré asomado por una especie de portal? O no sé cómo explicarlo. Me gustaría saber si alguien ha pasado por este tipo de sucesos en carretera. Me da mucha curiosidad saber qué tipo de fenómenos son estos, porque claramente no se trató de uno climatológico. Está de más decir que desde ahí no trabajo en esas fechas. Pasen excelente noche, amigos. Hasta pronto. Hola Mel, aquí tienes mi pequeño aporte. Detrás de mi casa tenemos un pequeño gallinero. Es ahí donde ocurre la historia que te voy a contar. Empezó a suceder que, en las noches, las gallinas se despertaban espantadas, como si avisaran que había peligro. Ellas, para quien no ha tenido estos animalitos, apenas ven algo raro y hacen un sonido de alerta muy característico. Hay algunos animales que provocan esta reacción en ellas, como las víboras, aunque por aquí casi no hay. También los gavilanes, pero esos solo aparecen cuando hay pollitos. La onza que se roba los huevos, o incluso también alguna rata que pudiera andar cerca. Eso también ocasiona el sobresalto en las gallinas. El gallinero está pegado a mi cuarto y mi ventana da hacia él, por lo que cada que escuchaba algo raro me paraba, abría mi ventana y alumbraba con una lámpara de mano que dejó mi papá, justo para que la usara en tales casos. Una noche escuché que las gallinas empezaron a hacer ese cacaraqueo de alerta. Algo las estaba espantando. Como de costumbre me paré, abrí mi ventana y alumbré el gallinero. Lo primero que siempre revisaba era la parte baja de la malla, por donde pudiera escabullirse algún animal. Todo estaba en orden. No obstante, las gallinas seguían espantadas. Los animales son muy inteligentes. He aprendido que tienen los sentidos muy desarrollados. Estaba seguro de que había algo que yo no podía ver y ellas sí. Entonces empecé a alumbrar todo el gallinero, lentamente, metro a metro. Y luego dirigí mi lámpara atrás del gallinero, allá donde estaban 2 árboles y donde la propiedad colindaba con la del vecino. Los inspeccioné lentamente, rama por rama, y en una de ellas se dibujaron 2 ojos grandes, 2 ojos que reflejaron la luz. Alumbré alrededor de ellos. Pronto me di cuenta de que era un animal muy grande, más de lo normal. Era como un búho, pero gigante, como del tamaño de una persona. Y lo comparo con una persona porque eso era lo que parecía. Era como un hombre con alas, como un hombre búho. Yo me quedé petrificado mirándolo, y él no se movía.
Después de unos momentos, este ser brincó a las ramas de atrás y pareció alzar el vuelo. Pasaron varias noches sin que mis gallinas se volvieran a espantar, pero la verdad es que yo ya lo esperaba. No podía sacarme de la mente esos ojos, esa figura. Lo veía hasta en mis sueños. No me lo sacaba de la mente. Y cada que se acercaba la noche, no quería asomarme por mi ventana. Estaba seguro de que lo vería allá, detrás, entre los árboles. Hasta que al fin volvió a ocurrir. Pasó exactamente igual. Mis gallinas me avisaron que algo andaba mal. Alumbré donde lo había visto la otra vez. Y ahí estaba. Ahí estaban otra vez esos ojos grandes. Esos ojos que reflejaban la luz. Esas alas enormes. No hacía nada. Solo estaba ahí observando. Solo detenido. Podría jurar que me estaba mirando a mí. Que me clavaba su mirada. ¿Alguna vez han escuchado que estos seres anuncian decesos? A los pocos días falleció mi abuelita. Ella vivía con nosotros. Desde la primera vez que vi eso, a ese ser, ella, mi abuelita, había sido la única persona que me había creído. No quiero que regrese nunca más ese ser, ese animal o lo que sea. No quiero que algo malo vuelva a pasar en mi casa, en mi familia. ¿Ustedes creen que su misión era alertarme de lo que iba a pasar? ¿O solo fue una simple coincidencia? Buenas noches, amigos. Por favor, no dejen su canal. Gracias. Esta historia la contaba mi hermano. Él es mayor que yo por 15 años. Nacimos en épocas muy diferentes. A él le tocó trabajar muy duro con mi papá en el campo. Jornadas de sol a sol, trabajo pesado. Yo tuve la fortuna de nacer en una época donde las cosas en la familia ya estaban mejor. Y aunque también trabajé desde niño, no me tocó una infancia tan dura como a él. Una de esas tantas veces que mi hermano y mi papá salieron a trabajar desde temprano, regresaron tarde. Dice mi hermano que habría faltado como una hora para oscurecer más o menos. Pero era de esas veces en que ya no está la luz del día totalmente, sino que hay muchas sombras. Dice que venían caminando y de pronto escucharon unas pisadas muy pesadas detrás de ellos. Pensaron que era una vaca que los iba siguiendo, ya que venían caminando entre los terrenos. Voltearon, pero no vieron nada, ningún animal ni nada detrás de ellos. Pasaron varios minutos y otra vez volvieron a escuchar esas pisadas. De pronto mi papá le dijo a mi hermano que no volteara, que escuchara lo que escuchara, que por favor no volteara. Y eso que iba tras ellos no los dejaba. Pero esta vez ya no regresaron la mirada. De pronto pasaron por un pequeño empedrado. Ahí las pisadas cambiaron a unas herraduras. Ahora los pasos eran como los de un caballo. Y las pisadas se les acercaron más. Las podían escuchar apenas detrás de ellos. Hasta parecía que un animal les resoplaba en la espalda. Y así fue durante todo el camino hasta que llegaron a casa. Nunca dejaron de seguirlos. Me dijo mi hermano que esto no solo les pasó a ellos, que varias personas del rumbo contaban que por ese camino algo malo seguía a los andantes, pero que nunca lograban ver nada, excepto por un señor. ¿Sabes por qué don Raimundo quedó loquito? Don Raimundo era un señor ya grande del pueblo. A veces juntaba leña y la vendía, pero ese señor padecía de sus facultades mentales. Le contesté que sí. Bueno, pues él fue el que lo vio.
Él ha sido el único que ha visto lo que sigue a las personas por ese camino. Dijo que era una persona muy alta, con patas de animal. Y la misma gente que dice que don Raimundo está loco, que todo eso se lo inventó, es la misma que evita pasar por ese camino. La historia de don Raimundo también es un relato digno de contarse. Pero eso será en otra ocasión, amigo. Esto que te acabo de contar pasó en Guatemala. Saludos y buena noche. Mi nombre es Marco. Soy de la CDMX. Mi historia es sobre esta ciudad. Hace tiempo tomaba la línea naranja del metro, la que va de Barranca del Muerto hasta el Rosario. Yo me bajaba en Constituyentes. Siempre tomaba el metro a la misma hora, ya que en aquel tiempo coincidía con una chica que me gustaba. Ella se subía en Mixcoac y se bajaba en Tacubaya. Este dato es relevante para lo que sucede a continuación. Siempre nos encontrábamos en el metro a la misma hora. Ella se bajaba en su estación y yo me seguía a la mía. Un día, como cualquier otro, íbamos en el metro. Llegamos a Tacubaya, ella se paró de su asiento y se bajó. Después el metro avanzó. La siguiente estación era la mía, Constituyentes. Llegamos a ella. Se abrieron las puertas y me bajé. Pero al salir del vagón, me di cuenta que era Tacubaya. Otra vez. Ahí estaban los letreros característicos con el nombre, pero había algo raro. La gente estaba detenida, como en pausa, como si fueran estatuas. Me quedé afuera por unos segundos y me di cuenta que no fui el único que lo estaba notando. Salimos entre 8 y 10 personas y todos nos quedamos extrañados, viendo los letreros y observando a esa gente que estaba en pausa. Nos quedamos desconcertados, con un sentimiento de extrañeza. Lo único que hice fue meterme otra vez al vagón. Así lo hicieron varios, pero no todos. 3 personas se quedaron ahí. Se cerraron las puertas y aquellas personas, las que estaban en pausa, se volvieron a activar, pero de una manera muy extraña. El semblante que tenían, su cara, era como de maldad, como si no fueran buenas. De repente todos volteamos a ver al andén a los que se habían quedado ahí. Pero en ese momento el metro siguió su camino. Y no lo hizo rápido como usualmente lo hace. No, avanzó muy, muy lento, cada vez más lento. Alcanzamos a ver cómo esas personas que habían estado en pausa se empezaron a acercar a los que se habían bajado. No supimos qué ocurrió con ellos. Espero en Dios que de verdad nada malo les haya pasado. Es que hubieran visto la cara de maldad que había en esos seres. Era como si ya nos hubieran estado esperando. Yo vi los letreros que decían Tacubaya, pero no era posible. Acabábamos de pasar esa estación. La chica que me gustaba se había bajado en ella. La siguiente era Constituyentes, la mía. Y volvimos a llegar a Tacubaya. Después de eso, el metro por fin llegó a mi estación. Me bajé desconcertado de lo que acababa de vivir. Lo más raro de todo esto son las historias que he escuchado del metro, donde dicen que parece que entras en otra dimensión, o que el tiempo se detiene, o no sé. Esto es lo que me sucedió en el 2002.